conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y qué bueno que te hayas anotado para este curso titulado Escatología. Hoy comenzamos este curso, amado hermano, con la primera lección y vamos a ver bastante durante estas próximas semanas. Espero de que no te pierdas ninguna de las clases, amado hermano. Pero ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición? Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, no solamente de enseñar tu palabra, sino también aprender de tu palabra. Te queremos pedir ahora, Señor, de que tú bendigas a cada oyente. Bendiga nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y suplicamos, Padre. Gracias. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Amado hermano, en este curso vamos a estar viendo bastante tipología, vamos a estar viendo bastante simbolismo. Y una de las cosas que quiero hacer en estas primeras clases es que vamos a estar repasando algunas otras clases que vimos anteriormente de cómo nosotros podemos esforzarnos por aprender un poquito más de este tipo de literatura. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos, amados hermanos, ahí en lo que es este curso titulado Escatología? Amén. Escatología, lección número 1. Y vayamos a ir rápidamente a ver qué es escatología. Bueno, los diccionarios nos mencionan de que escatología es la doctrina de las últimas cosas. Trata tanto del futuro del individuo como de los destinos eternos de la humanidad, así como en general del desarrollo del plan profético de Dios a través de la historia. Ese es el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, pero mira este otro diccionario, dice escatología viene del griego eschatos, que significa último. Este término se refiere a la doctrina de las últimas cosas. Nuevamente, eso es lo que significa escatología. Y mira este otro. Palabra técnica que no aparece en la Biblia. Los eruditos la utilizan combinando dos vocablos griegos. Eschatos, últimas cosas, y logos, estudio o enseñanza. Ahora, hay tres palabras en griego que tienen que ver con el fin. Miremos y estudiemos estas tres palabras porque nos van a ayudar bastante. Las tres palabras son eschatos, telos y suntuleia. Estas tres palabras aparecen en dos diferentes versos. Las primeras dos aparecen en Apocalipsis 22:13, donde dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y ahí aparece la primera de estas palabras, eschatos. Amén, que vamos a estudiar ahorita qué significan cada una de ellas. Aquí la tradujeron como último, amén, pero vamos a ver la definición completa después. Después aparece la palabra telos, que también lo traducen como fin, ¿verdad? Y después aparece en Mateo 28:20 esta última palabra, donde dice: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin
del mundo. Ahí aparece esta última palabra y cada una de estas palabras tienen que ver, como ya te dices cuenta en su traducción, con algo acerca del fin. Eschatos significa más lejos, final, postrer, postrero y último. Mientras que telos significa fin, término, conclusión, resultado, meta, cumplimiento y consumación, según el léxico griego, el diccionario léxico griego-español del Nuevo Testamento. Y esta última significa fin, cierre o término. Entonces, estas palabras tienen que ver con el fin. Y recordémonos que escatología es el estudio acerca de las cosas del fin. Entonces nos interesan ver estas palabras. Ahora, la literatura profética es complicada, amado hermano. Es complicada por varias razones. Una de ellas porque usa muchos símbolos de animales, objetos, plantas, pero también usa símbolos en los materiales que describe, símbolos en los colores que menciona, símbolos hasta en los números que se utilizan y aún hasta en los nombres. Por eso es complicada esta literatura, este tipo de literatura, aunque no hay mucho más que no vamos a poder ver, pero estos 5 puntos sí los vamos a poder ver y en esto me quiero concentrar el día de hoy. Miremos entonces la primera, que es símbolos de animales, objetos y plantas. Y es que cuando estudiamos estos, amado hermano, hay unos muy comunes que aparecen seguido en la Biblia, que tal vez tú ya los has visto. Estos símbolos, amado hermano, no significan necesariamente que es algo literal. Estamos hablando de la literatura profética. Por ejemplo, el águila en la Biblia, aunque su definición puede ser mucho más larga, yo te resumí aquí que el águila significa rapidez y poder. El león tipifica realeza, fuerza, poder, cazador. La oveja tipifica dependencia, indefensa, obediencia. El cabrito tipifica autosuficiencia, defensivo, orgullo. Y también, amado hermano, tenemos los árboles y las plantas, que en algunos casos no es necesariamente algo literal a lo que se están refiriendo, sino algo simbólico. Por ejemplo, los árboles y las plantas algunas veces son símbolos de vida, otros de imagen de decadencia y otros tipifican inclusive a pueblos. Amén. Pero también tenemos objetos y uno muy común es este de los cuernos. Los cuernos tipifican poder y autoridad. Y quiero recordarte, aquí estamos hablando de cuando hay figuras en la literatura profética, no vamos a agarrar estas cosas como literales, sino que simplemente son símbolos de algo que están tratando de comunicar. Amén. Esas profecías, esas parábolas, ¿verdad? Ese mensaje. Entonces, es muy importante conocer. Lo bonito de esto, amado hermano, es que una vez tú hayas aprendido algunos de estos símbolos, ¿sabes qué? Puedes usarlos en otros versículos y capítulos y libros de la Biblia. Amén. Que eso es muy importante, permitir que la misma Biblia se interprete así sola. Entonces miremos el punto número 2. Ahora tenemos también símbolos hasta en los materiales. Este tipo de literatura usa símbolos hasta en los materiales. Por ejemplo, estos son de los más comunes que hay. El oro usualmente tipifica divinidad. La plata usualmente tipifica redención. El bronce, juicio, como ya lo hemos visto muchas veces. La madera, humanidad. El lino fino o el color blanco tipifica santidad.
y en algunos casos tipifica paz. Amén. La púrpura tipifica realeza y el carmesí tipifica sangre o sacrificio. Entonces ahí tenemos materiales, y los materiales son muy usados en la profecía bíblica. Pero también los colores, y estos son de los más comunes que hay en la profecía bíblica o en la literatura profética. El azul usualmente tiende a tipificar cielo. El púrpura tipifica realeza, riqueza y poder. El carmesí, nuevamente, sangre o sacrificio. Y el negro usualmente tipifica ira. Por eso dice aquellos versículos, ¿verdad? Y los cielos se oscurecieron. ¿Qué es lo que está dando a entender? Está dando a entender que viene la ira y los juicios de Dios. Amén. Y por último, el color blanco, que tiende a tipificar pureza, santidad y paz. Pero aparte de todo esto, amado hermano, tenemos mucha literatura profética que tiene que ver con números. Y los números son muy importantes en la Biblia. Miremos entonces ahí los números. Número 1 tipifica unidad y principio. Y nuevamente te recuerdo, el contexto es muy importante. El número 2 tipifica testigo y testimonio, pero cuando hay un contexto negativo puede tipificar división o separación. Amén. O sea, el contexto, hay que leer todo, toda la escena, todo el versículo, todo el capítulo, e inclusive hasta todo el libro. Número 3 tipifica completo, plenitud, testimonio perfecto. Número 4, equilibrio y tierra. Número 5, gracia, expiación y vida. Número 6 es el número de hombre. Ahora, el próximo que nos sigue es el número 7. Y aquí se nos está hablando de perfección, completo y totalidad. Ahora, es importante ver el contexto de lo que se está leyendo en la Biblia, porque en algunos casos tiene que ver con perfección, pero en otros va a tener que ver más con estar completo y en otros en totalidad. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las 7 cabezas del dragón y la bestia. Ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17 se nos muestra al dragón y también a la bestia con 7 cabezas. Bueno, ¿qué significa esto de las 7 cabezas? Vayamos ahí por favor al capítulo 13, versículo 1, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y nos vamos a dar cuenta que dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante, bueno, y ahí dice, al final dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, el dragón ya nos lo habían mencionado aquí en el capítulo 12, versículo 3, donde dice, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata y tenía 7 cabezas. Nuevamente lo mismo que estamos viendo aquí en el capítulo 13, versículo 1. ¿Qué puede tipificar estas 7 cabezas? No es perfección, pero sí está hablando de la totalidad satánica. Representa la totalidad de la oposición satánica. Amén. Entonces, démonos cuenta que según el contexto podemos aprender bastante de ello. Miremos por favor también este otro versículo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y ahí en el capítulo 5, versículo 6 dice, y miré y vi que en medio
del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y mencionamos que el número 7 tiene que ver con perfección, completo y totalidad. Los cuernos, ya sabemos nosotros porque lo hemos visto en varias ocasiones, los cuernos tienen que ver con poder. ¿Qué está diciendo entonces aquí estos versículos? Está diciendo que Jesús, el Cordero de Dios, tiene todo el poder, totalidad, ¿te recuerdas? Y dice que tiene 7 ojos. Bueno, eso también tiene un simbolismo. Está mencionando, amados hermanos, que los ojos en la Biblia tienen que ver con entendimiento, omnisciencia, pero en este caso ya nos dice la misma Biblia qué significa. Dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí en el versículo 6, donde estamos, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces nos está diciendo este versículo que Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios. El Cordero de Dios no solamente tiene todo el poder, sino también tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Qué hermoso entonces cuando comprendemos algunos de estos detalles. Y nuevamente te menciono, es importante el contexto. Número 8, reinicio. Y número 9, plenitud y fruto. Número 10, responsabilidad, ley, prueba y diezmo. Entonces, cuando miramos, amado hermano, las 10 vírgenes nos están hablando de ¿qué? Responsabilidad. Cuando miramos aquel versículo que dice, y Satanás los meterá a algunos de ustedes a 10 días de cárcel. Está hablando de prueba. Amén. Y algunos de esos son literales, y algunos de esos símbolos son literales, otros tienen un simbolismo. Y es importante nosotros conocer cuándo es literal y cuándo es simbólico. Pero también tenemos estos otros números, y aquí te los dejo para que tú los estudies. El número 11, incompleto, desorganizado. Número 12, gobierno divino. Número 13, rebelión o doble porción, dependiendo del contexto. Número 40 también es número de prueba, igual que el número 10. Número 50, Pentecostés, jubileo, libertad. Y el 666 es número del anticristo, la marca de la bestia. Ahora, pero también, amado hermano, la literatura profética usa hasta los nombres, como en este caso que ya te había enseñado en otra clase anterior. Ahí en el libro de Génesis capítulo 5 nos vamos a dar cuenta que dan la genealogía de Adán, y cada uno de esos nombres tiene un significado. Pero cuando conectamos los significados, podemos darnos cuenta que hay un mensaje ahí. Igualmente, cuando estemos viendo ahorita la literatura profética, vamos a encontrarnos con que algunos nombres tienen mucho que decirnos. En este caso, el capítulo 5 dice, el hombre fue asignado mortal tristeza. Para alabanza de Dios descenderá el Maestro. Cuando él muera, vendrá poderoso descanso. Ese es el resumen del mensaje que está aquí escondido en el capítulo 5 de Génesis. Entonces, todo esto nuevamente lo usa la literatura profética para ayudarnos a nosotros, amado hermano, a dar un poquito más de información. Cuando estudiamos los colores, los materiales, los números, los nombres, los animales, los objetos, las plantas, ahora tenemos, amado hermano, información adicional de la escena que se está describiendo. Y esto es importante. Esto enriquece, amado hermano, y hace
lo que es la palabra de Dios, un tesoro para nuestras vidas, el poder conocer varias de estas cosas. Entonces, es importante, amado hermano, estudiar. Y una de las cosas que tenemos que saber es que para hacer un mejor trabajo, necesitamos nosotros usar de herramientas. Por ejemplo, esta herramienta, la cual ya habíamos aprendido anteriormente, de cómo interpretar la profecía bíblica. Lo primero es ser insistente en el contexto. Amén, de lo que estás leyendo. Te había mencionado, cuando vimos todo esto, te había mencionado de la importancia de leer no solamente el versículo, sino los versículos adelante, después, pero también de leer el capítulo entero y también leer hasta el libro entero, ¿verdad? Del que se está estudiando. Por ejemplo, para prepararme yo para este curso, yo he leído el libro de Apocalipsis varias veces ya, pero para prepararme me puse a leer el libro de Apocalipsis otra vez. Y ya lo terminé, gracias a Dios. ¿Y qué estoy haciendo ahorita? Comenzando de nuevo a leer el libro de Apocalipsis. Porque hay cosas que uno va aprendiendo y el libro de Apocalipsis ya no está sellado, hermanos. Solo hay una parte ahí que dejaron sellado. Y entonces podemos aprender mucho más. Y vamos a aprender en la próxima lección, vamos a aprender de por qué es importante leer el libro de Apocalipsis. Pero bueno, regresemos entonces a este tema. Sé insistente en el contexto. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 nos habla de estrellas y nos habla de candeleros. Y podemos nosotros quebrarnos la cabeza viendo qué puede significar esto, pero si seguimos estas herramientas, estas reglas que te estoy mencionando, vamos a encontrarnos que en Apocalipsis 1:20 ya nos dan el significado de las estrellas y el significado de los candeleros. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y ahora tenemos el significado con simplemente ver el contexto, leer un poquito antes del versículo que habíamos estado viendo. Amén. Lo segundo es deja que las escrituras interpreten a sí mismas. Muchas de las cosas complicadas en la Biblia, la misma Biblia nos dice qué significan. Busca si hay alguna referencia bíblica que te ayude a interpretar el pasaje. Por ejemplo, ahorita que entremos a Apocalipsis, algunos de estos capítulos, vamos nosotros a poder usar el libro de Ezequiel. Porque cuando comparamos algunos de los capítulos de Ezequiel con Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que tienen mucha similitud. Y vamos a poder sacar y usar de Ezequiel algunas cosas que ya vimos. Esto es muy importante. Deja que las escrituras se interpreten a sí mismas. Amén. Punto número 3. Establece los parámetros del pasaje. Mucha profecía bíblica no es cronológica, no está en orden. Vamos a tener que ver, y es más, en algunos casos nos vamos a tener que salir del capítulo para ver dónde comenzaron a hablar de guerra, dónde comenzaron a hablar de tal tópico, y comenzar a estudiar, amado hermano, poniendo parámetros del pasaje. Yo te había dado este ejemplo anteriormente. El libro de Daniel no es cronológico. Amén. Si te das cuenta, no está en orden. Capítulo 1 al 4 está hablando del primer reino al que Daniel sirvió, Babilonia. El capítulo 7, 8 y 5 también están en Babilonia, pero cuando miramos el capítulo 6, 9,
11 y 12 ya están en otro reino, están en otro imperio. El capítulo 10 está bajo otro rey, Ciro el Grande. Entonces hay que aprender a establecer parámetros del pasaje. Amén. No te dejes guiar con que es que aquí comienza el capítulo, porque ya vimos, ahorita mencionamos el Apocalipsis capítulo 2 versículo 1, ¿te recuerdas? Y mencionamos que aquí comienza a hablar el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Amén. Y podemos decir, bueno, pero aquí comienza el capítulo. Yo no tengo nada que ver con los otros versículos anteriores. No, la realidad es que sí tenemos mucho que ver. Porque el versículo anterior no está en el capítulo del capítulo 2, sino es el último capítulo, el último versículo, del capítulo 1. Pero ahí se nos da el misterio, se nos descifra el misterio, amados hermanos, de lo que son las 7 estrellas. Amén. Y de lo que son los 7 candeleros. Entonces, a causa de eso, hay que ir a ver, inclusive adelante del capítulo anterior. Vayamos a la última parte, al punto número 4. Estudia los símbolos, figuras y tipología. Es importante saber, amado hermano, que no todo en la Biblia es literal y no todo en la Biblia es simbólico. Y para eso vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos constantemente pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Él nos ayude a ver los símbolos. Y hay que estudiar, hay que ver qué es lo que dice la palabra. Pero ahora, como vimos segundo, creo yo, era el segundo punto, deja que la Biblia se interprete a sí misma. Ahora, amado hermano, vamos a poder usar algunos símbolos que ya vimos, por ejemplo, en el libro de Daniel, y los vamos a poder usar en otros versículos de importancia que estemos estudiando. Por ejemplo, capítulo 13, versículo 1 y 2 de Apocalipsis. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, ya te diste cuenta de algo, amado hermano. Nos están mostrando cosas que ya vimos en el libro de Daniel. Vimos a un leopardo, vimos a un oso, amén, vimos a un león. Y ahora, hermano amado, todo esto nos va a ayudar a poder ver de qué se trata esos capítulos, esos versículos. Entonces, es importante que nosotros nos esforcemos. Lee la palabra de Dios para que nosotros podamos, amado hermano, avanzar en el estudio de su palabra. Amén. Hemos llegado a la primera lección, al final de la primera lección, amado hermano. Te espero para la lección número 2. Por favor, no te la pierdas, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Que Dios te bendiga y te espero. Vamos a entrar a lo que es el libro de Apocalipsis. Nos vemos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.